Edward y yo éramos enemigos a muerte. Así que, por supuesto, nuestras familias decidieron que debíamos casarnos. Se lo advertí: escucha, Edward, después de la boda, no tienes permiso para tocarme. Edward sonrió con suficiencia. No te preocupes, no eres mi tipo. Más tarde, en una cena familiar, se emborrachó y me besó. Le di una bofetada en toda la cara, y su hermana lo vio todo. Edward. Creía que la odiabas. Devuélvesela. Edward se limpió un hilo de sangre del labio y dijo con frialdad: no es para tanto. No montes una escena. Luego se giró hacia mí y me preguntó: cariño, ¿te duele la mano? Edward y yo crecimos juntos. Éramos como el agua y el aceite. Nuestras familias lo veían más claro que el agua. Pero debían de tener algún problema en la vista. Insistían en que nuestras constantes peleas solo eran una señal de lo unidos que estábamos. Así que, en lugar de casarnos con extraños, ¿por qué no arreglar un matrimonio entre nuestras dos familias? Mejor que todo quede en casa, ¿no? Fui hecha una furia a buscar a Edward. Le ordené que no aceptara. Me lanzó una mirada fría y despectiva y dijo: no te preocupes, yo quiero esto incluso menos que tú. Con su palabra, supuse que no había forma de que mi madre pudiera obligarme. Pero ese desgraciado me traicionó por la espalda. En cuanto se perdió de mi vista, apareció en mi casa con un regalo de compromiso absurdamente extravagante. Estaba furiosa. Cuando nadie miraba, lo arrastré a un rincón del balcón para encararlo. ¿Pero qué demonios te pasa? Me dijiste que no me preocupara. Edward se limitó a enarcar una ceja. ¿Te vas a casar conmigo? ¿De qué te preocupas? Soy mucho mejor partido que cualquiera de esos tipos de por ahí. Apreté los dientes. Edward. Odio a la gente falsa más que a nada en el mundo. Y aunque nos casemos, no me vas a tocar. Su expresión vaciló un segundo, y sus ojos se desviaron hacia mi pecho. Ejem, no te preocupes. No me van las chicas planas. Le di una fuerte patada en la espinilla y lo dejé allí, apoyado en la pared y retorciéndose de dolor. Ni siquiera miré atrás. Nuestras familias estaban encantadas con el compromiso. Después de la boda, cumplió su promesa. Vivíamos bajo el mismo techo, pero llevábamos vidas separadas. En público, sin embargo, interpretábamos el papel de una pareja enamorada. Así manteníamos contentas a nuestras familias. Al fin y al cabo, esto también era una fusión empresarial, y no podíamos permitir que nuestros sentimientos personales generaran prensa negativa para las empresas familiares. Durante más de medio año, interpretamos nuestros papeles a la perfección. Pero no lo entiendo. ¿Quién es el bocazas que le fue con el cuento a mi madre de que dormíamos en habitaciones separadas? Las únicas personas que lo sabían eran mis propias amigas. Pero ellas también saben que mi madre y yo no nos llevamos bien. No puedo creer que me hayan vendido. Tuve que soportar un sermón en toda regla de mi madre. Ya eres una mujer adulta, deja de comportarte como una niña. Cuando vuelvas a casa, no volveréis a dormir en habitaciones separadas. Tu madre quiere tener a su nieto en brazos. Estaba muerta de vergüenza, a punto de inventar una excusa. Pero Edward se me adelantó. Mamá, Cristina todavía es joven. No tenemos prisa por tener hijos. No la culpes. Es culpa mía. A veces trabajo hasta tarde y no quiero despertarla, así que de vez en cuando duermo en la otra habitación. Edward la llamó mamá con más naturalidad que yo. Su explicación fue impecable. Al asumir toda la culpa, dejó a mi madre sin palabras. Me había salvado. De camino a casa, lo miré de reojo. Ja. Espera a que descubra quién ha sido el chismoso. Se va a enterar. Prácticamente escupí las palabras.
En mi mente, él era el principal sospechoso. Pero la expresión de Edward no cambió. Se limitó a asentir. No te preocupes, no he sido yo. Y ni se te ocurra pensar en tener hijos. Me da igual quien nos presione. Tranquilo, no quiero. Y en cuanto a dormir en la misma habitación, también puedes olvidarte. No pienso compartir cama contigo. Edward me miró, su voz ligera. Relájate, no estoy tan desesperado. Me miré mi pecho relativamente plano. Luego miré el perfil perfectamente esculpido de Edward y eché humo en silencio. Edward era un imán para las chicas. En el colegio, todas las chicas guapas se peleaban por ser su compañera de pupitre. Ahora que era mayor, esa cara era aún más peligrosa. El número de mujeres que se le echaban encima era interminable. Pero él odiaba los dramas. Siempre decía que las mujeres eran demasiado impredecibles, a diferencia de un informe financiero que sí podía controlar. Era el tipo estoico y puramente profesional. Probablemente encajaría mejor con alguna mujer despampanante. Lo entiendo. Y lo respeto. A ver, ¿a quién no le gustan los pechos grandes? Pero la forma en que me miraba. No podía soportarlo. ¿Qué miras? ¿Te crees que los tuyos son la gran cosa? Ser plana es una declaración de estilo. Tú solo eres un capitalista al que solo le importa el dinero. ¿Qué sabrás tú de alta costura? Edward asintió, muy serio. Sí, sí. Altísima costura. Edward. Después de la charlita de mi madre, pensé que el asunto estaba zanjado. Pero unos días después, la abuela de Edward nos invitó de repente a cenar a la finca familiar. No me asusta que mi madre me grite. Pero sí me asusta hacer enfadar a la abuela de Edward. Miré a Edward con desconfianza. ¿Has sido tú? Se estaba atando la corbata. Sus largos dedos hacían el nudo en la seda con pericia. El movimiento era sorprendentemente elegante. Me quedé embobada un segundo. Él parpadeó, mirándome con inocencia. No he sido yo. No tengo ni idea de por qué nos ha llamado de repente. Quizá la abuela simplemente te echa de menos. Tengo una relación muy cercana con la abuela de Edward. He envidiado a Edward toda mi vida. Sus padres estaban en el extranjero, dejándolo a él y a su hermana con su abuela. Mientras mi madre me obligaba a practicar piano, Edward y su hermana no tenían que hacer nada. Podían jugar en el jardín. Podían cubrirse de barro, sucios de pies a cabeza. Y su abuela nunca les regañó ni una sola vez. Tenía tanta envidia que se convirtió en celos. Aprovechaba cualquier oportunidad para ir a su casa. Sobre la mesa, había galletas caseras y té con leche y avena. Mi madre ni siquiera me dejaba tocar esas cosas. Pero Edward y su hermana se quejaban de que estaban hartos y querían algo nuevo. Cada vez que eso pasaba, yo comía con más ganas, diciéndole a su abuela que eran las mejores galletas del mundo y que nunca me cansaría de ellas. Para demostrar que era mejor niña que ellos, incluso presumía de mis talentos. Bailar, tocar el piano, cantar, hasta contar cuentos. Hacía cualquier cosa para llamar la atención de su abuela. Cuando me acariciaba la cara con sus manos cálidas y suaves, todas las recompensas que me daba mi madre no significaban nada. Pero yo lo sabía. Solo tenía media hora en casa de Edward. Pronto tendría que volver a esa prisión asfixiante, a vivir según un horario apretado e implacable. Mis celos hacia Edward crecían día a día hasta que alcanzaron su punto máximo. Fue entonces cuando mi relación con él y su hermana empezó a agriarse. La razón por la que acepté casarme con Edward no fue porque me traicionara y preparara en secreto ese regalo extravagante. Fue porque su abuela me dijo que siempre había esperado que me casara con Edward y me convirtiera en parte de la familia de verdad. En el momento en que oí eso, mi determinación se desmoronó. Se hace tarde.
deberíamos irnos. Edward terminó con su corbata y me lo recordó en voz baja. Salí de mi ensimismamiento y volví a mi habitación a coger el bolso. Edward volvió a llamar. Cristina, no olvides tu anillo de boda. Su voz era grave, la picardía de antes había desaparecido. Esta vez, no discutí con él. Porque en este aspecto, él era definitivamente mejor que yo. Desde que intercambiamos los anillos en la boda, nunca le había visto quitárselo. Yo solo lo sacaba para ocasiones importantes. Cuando llegamos a la finca de la familia Edward, vi la cara amable y sonriente de la abuela y me sentí tan culpable que ni siquiera pude levantar la vista. La anciana no mencionó que durmiéramos en habitaciones separadas. En su lugar, me preguntó si Edward me había estado tratando mal. Rápidamente dije que no. Me dio unas palmaditas en el dorso de la mano y dijo con cariño: mientras la abuela viva, siempre te cubriré las espaldas. Nadie tiene permiso para meterse con nuestra Cristina. Me dolió el corazón, y temí perder la compostura. Me giré rápidamente para mirar a Edward. Él se limitó a sonreírme. Abuela, el estudio de danza de Cristina es cada vez más popular. Puede que acabe ganando más dinero que yo. Tendré que contar con ella para que me mantenga, así que no me atrevería a tratarla mal. Edward intentaba deliberadamente hacer reír a su abuela. Sus ojos y su sonrisa estaban llenos de una cálida ternura. Era como si fuéramos una pareja genuinamente enamorada. Suspiré para mis adentros. Si tan solo tuviera la mitad de la cara dura de Edward. Entonces no me sentiría tan culpable por engañar a su abuela. Después de que la abuela se fuera a su habitación a descansar, los demás empezaron a marcharse. Pronto, el enorme salón se quedó vacío, excepto por 3 personas. Yo, Edward y su hermana, Vivian. Estaba a punto de irme. De repente, Vivian resopló. La abuela es tan parcial. ¿Quién se atrevería a meterse con ella? Ha sido una mocosa competitiva desde que éramos niños. Hay gente que es muy buena fingiendo ser dulce por fuera. Pero por detrás, beben y fuman. En el momento en que terminó, la cara de Edward cambió. Vivian, discúlpate con tu cuñada. Vivian siempre me había odiado. Ahora que su propio hermano me defendía delante de ella, su voz se alzó con ira. No es mi cuñada. Edward, la abuela no está aquí, puedes dejar de actuar. Debes de ser un desgraciado por estar casado con ella, ¿verdad? Vivian buscaba un aliado, pero su aliado acababa de desertar. Edward me rodeó la cintura con un brazo y dijo con severidad: no digas tonterías. Tu cuñada y yo somos muy felices. Y no vuelvas a traer a esta casa la basura que dicen tus dudosas amistades. La mano en mi cintura se apretó de repente, haciéndome perder el equilibrio. Me incliné hacia el pecho de Edward. Gracias a Dios por mis rápidos reflejos. En el segundo en que mi hombro lo tocó, contraje el abdomen y me senté derecha. Vivian no podía ver la lucha silenciosa entre su hermano y yo. Solo pensó que estábamos presumiendo de nuestro amor en su cara. Me tapé la boca y le lancé una mirada juguetona y de reproche. Vivian, no deberías difundir rumores así. Hacen mucho daño. Ella estiró el cuello, desafiante. Digo la verdad. La semana pasada mi amiga te vio en una discoteca contratando strippers. Después de decirlo, miró deliberadamente la cara de Edward. Al ver la sorpresa en sus ojos, metió el dedo en la llaga. Y había más de uno. Cristina, puedes dejar de fingir. Tu papelito de niña buena puede engañar a la abuela, pero es mayor. Solo piensa que le estás siguiendo la corriente. Pero a mí y a mi hermano no nos engañas. El brazo alrededor de mi cintura se puso rígido por un segundo. Se me habían acabado las ganas de actuar. Me alicé el pelo y me levanté con elegancia. ¿Has terminado?
Mi voz era tranquila cuando dije: si voy a una discoteca, contrato strippers, o cuantos contrato, no es asunto de tu hermano, y desde luego no es asunto tuyo. Y ya que piensas que tu hermano es tan desgraciado por estar casado conmigo, ¿por qué no lo convences de que se divorcie? Por la abuela, incluso aceptaré una parte más pequeña de las acciones de la familia Edward. Tú. Vivian se quedó sin habla por la rabia. Ni siquiera la miré mientras caminaba hacia la puerta. Edward se levantó para seguirme. Cariño, espérame. Me alcanzó en pocas zancadas y me agarró la muñeca por detrás. Su palma ardía. Edward, suéltame. Había bebido un par de copas con la abuela esa noche. Tenía las mejillas sonrojadas y los ojos se le arrugaban cuando me sonreía. No. Quiero cogerte la mano. No aguantaba nada el alcohol. 2 copas de vino de frutas y ya estaba mareado. Normalmente, le habría seguido el juego. Pero en ese momento, no estaba de humor. Voy a contar hasta 3. Suéltame. No me entretengas, que me esperan mis strippers. Pero entonces Edward perdió la cabeza de repente. Me cogió la nuca con una mano, se inclinó y me besó con fuerza. La suave presión en mis labios hizo que mi cerebro hiciera cortocircuito. Después de un largo momento, Edward se apartó ligeramente, apoyando su frente contra la mía. Cariño, por favor, para de hablar, susurró. Me estás rompiendo el corazón. Su voz era un murmullo. Como si me estuviera suplicando. De repente, recordé que Vivian seguía allí. La constatación me devolvió a la realidad. Levanté la mano y le di una bofetada a Edward en toda la cara. Edward. ¿Quién te ha dicho que podías besarme? El agudo chasquido resonó en la habitación. La cabeza de Edward se giró hacia un lado, su pelo revuelto. Unas marcas rojas de dedos aparecieron al instante en su pálida mejilla. Los ojos de Vivian estaban como platos, viendo todo con incredulidad. Cristina. ¿Cómo te atreves a pegarle a mi hermano? Edward. Creía que la odiabas. Devuélvesela. Al oír eso, le lancé una mirada fría. Ni siquiera me había encargado de ella por difamarme. ¿Y ahora intentaba que su hermano me pegara? Vivian se estremeció y dio un paso atrás. Edward tardó un momento en recuperarse. Se limpió la sangre de la comisura del labio con el pulgar y dijo con frialdad. No es para tanto. No montes una escena. Me quedé helada. Vi cómo se acercaba 2 pasos, me cogía la mano entre las suyas y decía en voz baja. Cariño, ¿te duele la mano? Déjame que te sople. Edward estaba actuando muy raro esa noche. Le habían dado una bofetada, pero en lugar de enfadarse, me preguntó si me dolía la mano. Era absolutamente aterrador. Di un paso atrás, mirándolo con recelo. Tú me besaste primero. Por eso te pegué. Has hecho bien en pegarme, cariño. No deberíamos besarnos delante de los demás. Vivian miraba, con el corazón roto. Edward, cuando te volviste un calzonazos. Pero Edward estaba tranquilo. Esto es entre tu cuñada y yo. No lo entenderías, así que no te metas. Mi cara se sonrojó. Me sorprendió su descaro. Quería volver a abofetearlo, pero temía que usara su borrachera como excusa para empezar a lamerme la cara o algo así. Así que mantuve una expresión fría, cogí mi bolso y empecé a marcharme. Una vez fuera de la casa, Edward me siguió, disculpándose todo el camino. Cariño, por favor, no te enfades. Vivian se ha pasado de la raya esta noche. Haré que venga a disculparse contigo en persona, ¿vale? No dije ni una palabra, fingiendo que no lo oía. No fue hasta que subimos al coche. Edward abrió automáticamente la puerta del copiloto. Me giré hacia él.
¿Estás seguro de que quieres venir conmigo? Su tono era firme. Por supuesto. Bien. Sube. Mientras cenábamos, mi mejor amiga Nina me había enviado un mensaje, pidiéndome que fuéramos a tomar algo esa noche. No tuve ni que preguntar. Sabía que se había vuelto a pelear con su novio. Llevaban 7 u 8 años juntos, rompiendo y volviendo constantemente, pero sin casarse nunca. La última vez, había amenazado con contratar a 2 chicos de compañía solo para fastidiar a su novio. Nunca pensé que, de todas las malas suertes, la amiga de Vivian nos vería. Y que luego iría corriendo a chivarse a Edward. Probablemente pensó que podría meter cizaña entre su hermano y yo. Qué gracioso. No había un nosotros entre el que meter cizaña. Después de aparcar, Edward miró por la ventana. Parecía que quería decir algo, pero no podía. La calle era un festín de luces de neón. Mientras no fuera ciego, sabía exactamente a qué tipo de lugar lo había traído. ¿Y bien, señor Edward, se baja? Este sitio es bastante variopinto. A mucha gente de aquí le va tu tipo, el serio de traje y corbata. Hombres y mujeres. La boca de Edward se torció. Siempre iba tan impecable. Nunca había puesto un pie en un lugar como este. No sé qué me dio. Lo traje aquí por pura malicia. ¿Sabes qué? Olvídalo. Te llamaré un coche para que te lleve a casa. Si entras ahí y te pones a llorar, tendré otro delito en mi historial. Sin decir palabra, Edward se desabrochó el cinturón de seguridad. Vamos. Quiero ver qué clase de basura te tiene tan hipnotizada. Edward sacó sus largas piernas del coche y entró en la discoteca como si fuera el dueño del lugar. Se podría pensar que un funcionario del gobierno estaba aquí de inspección. Nunca lo había llevado a salir con mis amigos. Temiendo que hiciera el ridículo, me apresuré a seguirlo. ¿Sabes siquiera qué reservado es? Vas directo al grano. Edward solo dijo y se puso en fila detrás de mí. Cuando llegamos al reservado, Nina ya había abierto una botella de vino. En el amplio sofá, estaba flanqueada por 2 modelos masculinos, con las camisas abiertas, revelando unos músculos tentadores. Tenían sonrisas profesionales en sus rostros y se levantaron inmediatamente para saludarme cuando entré. Nina me abrió los brazos. Cristina, por fin estás aquí. Esta noche no nos vamos hasta que estemos borrachas. Al diablo con tu marido y con mi novio. Edward asomó la cabeza por detrás de mí. Se señaló a sí mismo con un dedo. Cariño, ¿planeáis mandarme al diablo cada vez que bebéis juntas? En el baño, Nina me agarró del brazo, con los dientes apretados. ¿Por qué lo has traído? ¿Traer a tu marido a una noche de chicas? Eso no está nada bien. Pagas tú todo esta noche. Realmente era mi culpa. Acepté rápidamente, vale, pago yo. Después de explicarle lo que había pasado, Nina frunció el ceño. ¿Quién podría ser tan horrible? ¿Contarle a tu familia que dormís en habitaciones separadas? No creerás que Edward lo ha montado todo, ¿verdad? Recordé sus reacciones las 2 veces que habíamos ido a ver a nuestras familias. No parecía propio de él. Nina chasqueó la lengua. ¿Pudo ser su hermana? Siempre te ha odiado. Ahora que lo pienso, todo esto era culpa de Edward. Cuando me mudé por primera vez, Vivian y yo nos llevábamos bastante bien. Éramos 2 chicas, después de todo. Pero entonces, por alguna razón, Edward empezó a competir conmigo. Yo tomaba clases de piano. Él tomaba clases de piano. Y era mejor que yo. Yo tomaba clases de pintura. Él tomaba clases de pintura. Y era mejor que yo. Yo estudiaba danza clásica. Él también tuvo que apuntarse, y la profesora incluso lo puso como mi pareja. No podía soportarlo.
Así que me apunté a ballet. Esa noche, cogí mi precioso tutú y fui a buscar a Edward. Imitador. Atrévete a probar con el ballet. Edward pensó en los pantalones ajustados que llevaban los bailarines de ballet masculinos y su cara se puso roja de repente. Vale, vale. No iré. Levanté la barbilla y resoplé. Más te vale. Y si alguna vez intentas competir conmigo de nuevo, ya verás lo que pasa. Eché la cabeza hacia atrás, sintiéndome como una general victoriosa, y me pavoneé al marcharme. Nunca esperé ver a una Vivian furiosa en el estudio de ballet al día siguiente. Apretó los dientes mientras estiraba, con gotas de sudor en la frente, pero nunca dejó de fulminarme con la mirada. Cristina. Te odio. Fue entonces cuando Vivian dejó de ser mi amiga de repente. Mirando hacia atrás, supongo que si la persona que más odias en el mundo se convierte en tu cuñada. Yo también sería bastante miserable. Nina me dio una palmada en el hombro. Cristina, sé que tú y Edward no sentís nada el uno por el otro, pero no puedo dejar que cargues con la culpa por mí. Fui yo la que contrató a los strippers. No te preocupes, iré a explicárselo todo. Con eso, se fue a buscar a Edward. Fue tan rápida. Ni siquiera pude alcanzarla. De vuelta en el reservado, Edward estaba sentado tranquilamente entre los dos modelos. Les preguntaba por sus ingresos. Les ayudó a analizar el retorno de la inversión de su trabajo y concluyó que les quedaban 2 años, como mucho, antes de ser reemplazados por sangre nueva. Para entonces, no habrían ahorrado nada de dinero. Y su reputación estaría por los suelos. Si querían encontrar novia y sentar la cabeza, su única opción sería una divorciada que hubiera engañado a su primer marido. De lo contrario, solo se estarían aprovechando de jovencitas inocentes, lo cual era moralmente reprobable. Los dos chicos guapos estaban tan abrumados por el sermón que ni siquiera podían levantar la vista. Solo podían seguir lanzando miradas furtivas a Edward. El traje hecho a medida, los zapatos de suela roja, el discreto pero lujoso reloj en su muñeca. Cada fibra de este hombre gritaba riqueza. Los modelos se enfrentaban a la mayor crisis profesional de sus vidas. Por si fuera poco, Edward me señaló, de pie en la puerta. ¿Veis? Esa es mi esposa. Fue mi primer amor. ¿De verdad creéis que mi mujer pasaría de un tipo como yo, rico, guapo, con un historial impecable y un cuerpo de primera, para tontear con vosotros? Solo se está divirtiendo un poco. Un hombre tiene que depender de su carrera. La juventud no dura para siempre. Finalmente, uno de ellos no pudo soportar más la humillación y se levantó de un salto. Nos miró a mí y a Nina, con los ojos rojos. ¿Estáis locas? ¿Quién trae a su marido a una discoteca? Nina me miró y parpadeó. La determinación ardiente que había tenido momentos antes para defender mi honor se había desvanecido por completo. Estaba a punto de irse, pero Edward la detuvo. Señorita Son, no se vaya. Edward miró su reloj. Sonrió, con un aspecto completamente inofensivo. Brian dice que está atascado en el tráfico. Llegará en 10 minutos. Quiere que lo esperes. Edward habló lentamente, golpeando el suelo con el pie con satisfacción. Pero a Nina y a mí nos recorrió un sudor frío. Brian era notoriamente posesivo con Nina. La última vez que Brian se enteró de que había contratado strippers, no pudo levantarse de la cama en una semana. Nina respiró hondo, al borde de las lágrimas. ¿En serio? ¿Por qué tu marido es un monstruo? ¿Hay algún capitalista que no lo sea? Fue mi error. Normalmente prestaba muy poca atención a Edward. No tenía ni idea de que conocía a Brian. Ahora ya estaba en camino. Era demasiado tarde para hacer nada. Le rodeé el hombro con un brazo. Tranquila, tranquila. Cuando llegue,
Dile que fui yo la que te invitó a tomar algo. Estaba de mal humor y quería contratar a unos strippers para animarme. Originalmente quería avergonzar a Edward. Nunca esperé que fuera tan demoledor. Cuando Brian finalmente llegó, sin aliento y frenético, los dos capitalistas se miraron desde el otro lado de la habitación. Se hicieron un ligero gesto con la cabeza. El aire se llenó al instante de conspiración. Mientras Brian se echaba a Nina al hombro y se la llevaba, ella todavía tenía 2 lágrimas aferradas a sus pestañas. Cristina. Espérame. Nos vemos en una semana. Mi ceja tembló. Mirando la diferencia de tamaño entre ellos, no pude evitar preocuparme por ella. De repente, un aroma fresco, como a té, estaba justo detrás de mí. Cristina, vamos a casa también. Esta discoteca no es nada divertida. Los strippers son mediocres. No vuelvas a gastar tu dinero en esto. ¿Quieres tocar abdominales? Toca los míos. Es gratis. Edward me rodeó la cintura con un brazo, sujetándome contra la pared. Incluso alargó la mano y cerró la puerta del reservado. Su cálido aliento me hizo cosquillas en la oreja. Un escalofrío me recorrió la espalda. Le aparté la cara y, tratando de sonar tranquila, me burlé. Edward, absolutamente nadie quiere tocarte. Parecía decepcionado. Los míos son mucho mejores que los suyos. ¿Seguro que no quieres tocarlos? Un Edward mareado era una persona completamente diferente al hombre serio y correcto al que estaba acostumbrada. Rodeó mi muñeca sin apretar con sus dedos. Y presionó mi mano contra su pecho. Mis yemas de los dedos tocaron el duro músculo pectoral, luego trazaron los contornos por su torso. Con la otra mano, Edward se desabrochó rápidamente la camisa, su voz ronca. Mi cuerpo, solo tú puedes verlo, solo tú puedes tocarlo. Mis orejas ardían. Olvidé respirar. Justo cuando sus labios carnosos y sonrojados rozaron la punta de mi nariz, mi barbilla. Sus largas y oscuras pestañas revolotearon, ocultando sus profundos ojos. Estaba a punto de besarme. Volví en mí y giré la cabeza para esquivarlo. Sus labios cálidos y suaves aterrizaron justo en el lóbulo de mi oreja. Mi mente explotó. Lo empujé con todas mis fuerzas. Y corrí como la cobarde que era. Abandoné a Edward esa noche y huí. De vuelta a casa, hice un profundo examen de conciencia. ¿Cómo pude dejarme tentar por Edward? Admito que es guapo. Pero como pude, casi caer rendida a sus pies. ¿Solo por un beso? Debía de haber estado reprimida durante demasiado tiempo, lista para lanzarme a lo primero que viera. Afortunadamente, cuando Edward se recuperó, no sacó el tema. Probablemente también estaba avergonzado. Las cosas estuvieron tranquilas durante unos días. Entonces Vivian apareció en mi puerta. No sé qué le dijo su hermano para convencerla. Pero de hecho trajo un regalo para disculparse. Estaba haciendo un puchero, con la cara llena de desgana. Estaba a un suspiro de poner los ojos en blanco. Sinceramente, no me importaba lo que dijera de mí. Porque nada de lo que pudiera decirme cambiaría. Pero verla tan derrotada fue bastante satisfactorio. Me preparé una taza de café y la bebí despreocupadamente. La observé de pie en el salón, demasiado orgullosa para hablar, luchando consigo misma. Cristina, ya me he disculpado. No tienes permiso para irle con el cuento a mi hermano nunca más. Tomé un sorbo del café recién hecho. El rico aroma era vigorizante. Estaba de buen humor, así que no me molesté en discutir con ella. Lo sé. Puedes irte. Vivian parecía como si le acabaran de conceder un indulto. Pero al llegar a la puerta, se giró de repente. Cristina, deberías ser más amable con mi hermano. Si lo dejas ir, nunca encontrarás a nadie que te quiera tanto como él.
Levanté una ceja. ¿Ahora eres su portavoz?, dijo, a regañadientes. Después de que lo abandonaras en ese sitio, fui yo la que tuvo que recogerlo. Estaba hecho un desastre en el coche. Se quedó mirando al vacío durante mucho tiempo antes de preguntarme, cuando una chica odia a un chico, de verdad odia cualquier tipo de contacto físico con él. Supe de inmediato que hablaba de ti. Has sido el mejor en todo durante toda su vida, pero tú eres la única persona que no puede entender. Cuando éramos niños, hizo que la abuela me apuntara a ballet solo para averiguar qué estabas haciendo. Cristina, eres la primera chica que le ha gustado a mi hermano. Si no eres buena con él, seré la primera en no perdonártelo nunca. La puerta se cerró de golpe en mi cara. Me quedé atónita. De repente recordé a Edward, borracho en el bar, diciéndome que yo era su primer amor. En ese momento, no le di mucha importancia, solo pensé que estaba presumiendo. Pero ahora, pensando en la pasión de su beso. Y esa mirada profunda e indescifrable en sus ojos. ¿Era un actor realmente bueno, o era esto de verdad? Las cosas que habían estado pasando entre nosotros últimamente eran demasiado íntimas. Me calmé. Necesitaba concertar una cita para hablar con él, para preguntarle sobre todo esto. Pero durante medio mes seguido, no vi a Edward en absoluto. Estaba hasta arriba de trabajo y había empezado a dormir en la oficina. Con el verano acercándose, mi estudio de danza también se llenó de trabajo. No fue hasta el cumpleaños de Nina que finalmente tuve un momento para respirar. Salí media hora antes para ir a casa, cambiarme y coger su regalo. Nunca esperé encontrarme con Edward en casa. Parecía que acababa de salir de la ducha. Llevaba un pijama gris, con el pelo corto todavía húmedo y cayéndole sobre la frente. Sin su intensidad habitual, parecía más joven, más aniñado. Solté sin pensar. ¿Por qué estás en casa tan pronto? Edward se detuvo un segundo, luego dijo con frialdad. Terminé en la oficina, así que vine a casa antes. No se veía bien. Tenía la cara pálida y había perdido peso en el poco tiempo que no lo había visto. Su voz también era ronca. Solo dije ahí, no hice más preguntas. Fui directamente a mi habitación a cambiarme. Él se sentó en el salón, viendo el mercado de valores. Así éramos normalmente. Las últimas semanas habían sido definitivamente demasiado íntimas. Debía de ser por el alcohol. Cuando salí, vestida y lista, vi que Edward también se había cambiado. Iba vestido como si fuera a una ceremonia de entrega de premios. Me vio de pie en la puerta e inclinó la barbilla. Vamos. Te llevo. Así que ya sabía que iba a la fiesta de cumpleaños de Nina. Miré las ojeras bajo sus ojos y me negué. Está bien, puedo llegar yo sola. Deberías quedarte en casa y descansar. La expresión de Edward no cambió. Es importante hacer apariciones públicas juntos de vez en cuando. Dejar que la gente sepa que tenemos una relación sólida tiene un impacto positivo en la imagen de la empresa. Dije, vale. La enorme villa de Brian estaba abarrotada de gente. Pero muy pocos eran amigos de Nina. Cada fiesta de la alta sociedad es solo un evento para hacer contactos. Edward estaba abajo, charlando y riendo con Brian. Nina y yo estábamos en la terraza, disfrutando de la brisa. Chocamos las copas y le di el collar hecho a mano que había esperado 2 meses en una lista para conseguir del extranjero. ¡Guau! Cristina, eres la mejor. Mencioné a este diseñador una vez, y fuiste y me lo conseguiste. Uf, ojalá pudiera casarme contigo. Me envolvió en un abrazo cálido y suave. Casi sentía celos de Brian. Miré hacia abajo y vi una mancha de moratones en el hueco de su clavícula. Nina, no puedes dejar que te haga esto todo el tiempo. En serio, quizás debería ir a terapia.
se ajustó el tirante, avergonzada. Oh, no pasa nada. Una mujer mantenida no puede quejarse de su benefactor, ¿verdad? Cuando bailo, a veces me salen moratones por golpes y caídas, pero desaparecen en una semana como máximo. ¿Cuánto tiempo había pasado para ella? Y sus moratones aún no habían desaparecido. ¿No te duele? Nina sonrió tímidamente. No es por caídas ni por golpes, así que no duele tanto. Uf, ¿cómo te lo explico? Cuando tú y tu señor Edward por fin lo hagáis, lo entenderás. Me imaginé la cara de Edward. Una repentina oleada de asco me invadió. Por favor, di algo que no me dé ganas de vomitar. Nunca va a pasar con nosotros. Pero si no planeáis divorciaros, es inevitable que acabéis enamorándoos. Me quedé helada. Parecía que, aparte de esa única vez que había mencionado el divorcio para fastidiar a Vivian, realmente no habíamos pensado en divorciarnos. Pero tampoco habíamos pensado en cómo íbamos a vivir juntos en el futuro. En cuanto a lo de enamorarse de Nina, rápidamente me bebí mi copa. Para calmar mi corazón que de repente se había acelerado. Nina, siempre chismosa, se inclinó de repente. Cristina, Edward es el número 2 en la lista de los hombres más deseados de la ciudad. Lo ves todos los días y estáis legalmente casados. ¿Por qué torturarte? Ni siquiera había tragado mi sorbo de vino. Me atraganté y empecé a toser sin control. ¿Qué lista de hombres más deseados? Nina me dio palmaditas en la espalda, riendo mientras me explicaba. Cuando terminó, mi cara estaba roja como un tomate. Solo seguía agitando las manos, diciendo que de ninguna manera. Esa noche, Nina y yo hablamos sobre sus planes de futuro. Sin darnos cuenta, nos terminamos una botella entera de licor. Para cuando Edward vino a buscarme, ni siquiera podía ponerme de pie. Frunció el ceño. ¿Cómo has bebido tanto? Te quito los ojos de encima un segundo. ¿Puedes siquiera ponerte de pie? Agité la mano, apartando su brazo. ¿Quién dice que estoy borracha? Incluso cuando estoy borracha, tengo un gran autocontrol. No como otros, que se aprovechan de los demás y roban besos. Hablaba de él. Y él lo sabía. Edward miró a Brian, que estaba detrás de él, y pareció inusualmente avergonzado. Cariño, hablemos de esto en casa. La cara de Brian era una máscara de frialdad. Cogió en brazos a una Nina borracha. Señor Edward, voy a llevar a mi chica a su habitación. No se preocupe por acompañarnos a la salida. En cuanto se fue, Edward soltó un suspiro de alivio. Cristina, deja de hacer el tonto. Vamos a casa. Cuanto más se acercaba, más lo esquivaba. Los dos terminamos jugando a perseguirnos alrededor de la tumbona. Edward se rió, exasperado. Cristina, tú ganas. Me estaba mareando de tanto correr. Me apoyé en la silla y lo fulminé con la mirada. He estado ganando toda mi vida. Edward hizo una finta, luego se agachó y me levantó en brazos. La repentina sensación de ingravidez me hizo rodear instintivamente su cuello con mis brazos. Edward, bájame. Cuento hasta 3. Si no me sueltas, te arrepentirás. 1. 3. Antes de que pudiera terminar, Edward me interrumpió. Incluso cogió una de mis manos y se abofeteó con ella. Estaba un poco sin aliento mientras me miraba. Ahí tienes, me has pegado. Ahora, sé una buena chica y cállate. Una palabra más, y te besaré de verdad. ¿Cuándo se había vuelto tan agresivo? De camino a casa, a Edward le preocupaba que me sintiera mal. Condujo lentamente e incluso bajó la ventanilla con consideración. La brisa de la tarde se sentía fresca en mi cara caliente. Cerré los ojos, cómoda. Cuando era pequeña,
Veía a Edward y Vivian jugando salvajemente en su jardín. Podía oír sus risas desde el segundo piso de mi casa. Distraída por ellos, tocaba una nota equivocada en el piano. Una regla golpeaba el dorso de mi mano. Mi madre se levantaba, cerraba la ventana y me decía que me concentrara. Nunca entendí por qué todos éramos niños. Pero ellos podían ser tan libres. Bueno, ya era una adulta. La brisa que me perdí en mi infancia finalmente me estaba dando un abrazo completo. Edward tenía razón. Casarme con él era mejor que casarme con un extraño. Giré la cabeza y miré el perfil de Edward. Estaba concentrado en la carretera, sus pestañas espesas y rizadas, su nariz recta y alta. Sus labios estaban ligeramente apretados, dándole un aspecto frío e indiferente. Supongo que cuando no hablaba, podía ser bastante intimidante. Mis ojos viajaron desde sus labios carnosos hasta su largo cuello y su prominente nuez de Adán. Mi mirada se detuvo en el pequeño lunar junto a ella. De repente, sentí la boca seca. Mi mente se llenó con las palabras de Nina. Estáis legalmente casados. Lo tienes a tu disposición. Es el número 2 en la lista de los hombres más deseados. ¿Cierto? ¿Qué me dijo Edward esa noche? Dijo que sus abdominales estaban en gran forma. Podía tocarlos si no le creía. Podía mirar, también. Incluso podía mirar y tocar al mismo tiempo. Y solo yo tenía permiso para mirar y tocar. Tan emocionante. Cristina, ¿por qué tienes la cara tan roja? Edward miró, vio la expresión en mis ojos y preguntó con preocupación. Volví a la realidad y me quedé mirando sus manos en el volante. Tragué saliva y pregunté. Edward, ¿por qué eres el número 2 en la lista de los hombres más deseados de la ciudad? Edward se quedó helado. ¿Qué lista de hombres más deseados? Significa que estás para comerte. Edward soltó un pequeño ah. Una sonrisa asomó a sus labios, y luego desapareció rápidamente. Espera, ¿por qué soy el número 2? ¿Quién es el número 1? Brian es el número 1. ¿Con qué derecho? ¿Quién te dijo eso? Me lo dijo Nina. Edward se estiró y me alborotó el pelo. Cariño, eso está amañado. Solo le está dando bombo a su novio. Nadie me había tocado la cabeza así antes. La extraña sensación fue como una corriente eléctrica que me recorrió el cerebro. Perdí toda la razón y pregunté sin pensar. ¿Entonces debería darte bombo a ti? La verdad es que creo que estás mucho más bueno que Brian. Él parece tan malo. Nina ha pasado por mucho con él. Da miedo solo verlos. Seguí divagando. Completamente ajena al hecho de que los ojos de Edward se estaban oscureciendo. Y el coche estaba acelerando. La brisa me estaba dando sueño. Para cuando Edward me sacó del coche, me di cuenta de que estábamos en casa. Me apoyé en su pecho, demasiado débil para levantar los brazos. Cristina, ¿estás borracha? Su voz baja y ronca retumbó sobre mí. Fruncí el ceño y repliqué. No. No estoy borracha. ¿Tienes miedo de que me aproveche de ti si lo estoy? Tengo un gran autocontrol cuando bebo. No como tú, que sacas tu verdadera cara después de 2 copas de vino de frutas. La mirada de Edward era abrasadora, sus palmas ardían. A través de una neblina, le oí decir. Tenía la esperanza de que tuvieras peor autocontrol. Realmente no me deseaba el bien. Pero yo estaba borracha y él me llevaba en brazos. Tenía miedo de que me dejara caer. Me aferré a su cuello con ambos brazos. No tenía una mano libre para abofetearlo. Además, su abrazo era tan cálido. Olía tan bien, y era tan cómodo estar en sus brazos. Tuve un sueño. En el sueño, le arranqué la camisa perfectamente abotonada a Edward.
Él estaba tumbado en la alfombra, suplicándome que lo dejara ir. No solo no le hice caso. Le até los ojos con su propia corbata. Y le metí un trozo de su camisa rota en la boca. Eso le enseñaría a competir conmigo en todo. Por su culpa, mi práctica diaria de piano se extendió 1 hora. Por su culpa, mis pinturas fueron devueltas para revisiones una y otra vez. Por su culpa, solo podía ser la segunda mejor. En mi sueño, era increíblemente fuerte. Podía levantar fácilmente a Edward del suelo y lanzarlo sobre la cama blanda. El cuerpo tenso de Edward rebotó en el colchón. Estaba tan asustado que se le erizó hasta el último pelo del cuerpo. Oí sus gemidos indefensos. Y sentí la sangre arder en mis venas. El vino de esta noche era fuerte. Sentía que podía con 10 hombres. Edward era muy flexible. Y su piel era tan pálida. Deliberadamente le dejé moratones en la cintura y el estómago. Para que no pudiera dar la cara. Pero el licor era demasiado fuerte. Tenía mucha sed. Mientras lo soltaba y iba a la nevera a beber agua fría. Mis pies se despegaron del suelo. Un brazo fuerte me rodeó la cintura. Y me levantó sobre la mesa del comedor. Tenía los ojos cubiertos. En la oscuridad, mi oído se agudizó infinitamente. Sabía quién era. Edward, tienes las manos muy calientes. Edward, todo tu cuerpo está caliente. Edward, ¿tienes fiebre? Su jadeo reprimido de repente se hizo más fuerte. Los labios ardientes de Edward aterrizaron en el lado de mi cuello. Murmuró. Sí, estoy ardiendo. Me quedé helada. No tenía ni idea de que fuera tan abierto. Ya estaba usando lenguaje sucio. No mostró piedad. Yo no mostré piedad. Aferrarme a él era como aferrarse a un pequeño bote. El bote estaba en llamas y se mecía. La tierna piel de mi cuello fue mordida por dientes afilados. Al escozor le siguió un picor húmedo y caliente de sus lametones. Cuando sus labios cubrieron los míos. La sed de mi corazón finalmente se sació. Mi cabeza daba vueltas. Todo mi cuerpo se sentía débil. Me aferré débilmente a sus hombros sudorosos. Intenté abrir los ojos, para ver su cara con claridad. Para oír lo que decía. Pero la luz del comedor sobre mí seguía balanceándose, balanceándose. Finalmente rompí a llorar. Sniff, Edward, eres increíble, tú ganas, ¿vale? No quiero volver a hablar contigo nunca más. El mundo finalmente dejó de girar. Un beso suave aterrizó en mis labios. Su aliento era abrasador. Edward tomó mi mano, nuestros dedos entrelazándose con fuerza. Se inclinó y me susurró al oído, su voz ronca. Cristina, necesitaba ser mejor que todos los demás. Pero contigo, bastaba con que hicieras un gesto para que me rindiera. A la mañana siguiente, me desperté con la cara de Edward, amplificada justo al lado de mi almohada. Grité. Di una patada, mandándolo a rodar fuera de la cama. El movimiento brusco me provocó un dolor agudo. Hice una mueca, frotándome la parte baja de la espalda. Edward, despertado bruscamente, estaba a punto de preguntar qué pasaba cuando me vio agarrándome la espalda en agonía. Inmediatamente se levantó de un salto, su voz tensa por la preocupación. ¿Qué pasa? ¿Dónde te duele? Déjame ver. Empezó a retirar las sábanas. Lo empujé. Mi cara estaba roja como un tomate mientras gritaba. Edward. Te aprovechaste de mí otra vez. La última vez que estuve tan dolorida fue cuando empecé a bailar. La cara de Edward era una máscara de culpa. Lo siento. Anoche, no dejabas de agarrarme, diciendo mi nombre una y otra vez. Pensé que yo también te gustaba. Mientras hablaba, los recuerdos de anoche volvieron lentamente.
Así que no fue un sueño en el que yo era la fuerte, sometiéndolo y haciendo lo que quería con él. El sueño era al revés. La que acabó destrozada hasta llorar. Fui yo. Lo hecho estaba. No lo estaba culpando realmente. Pero había cosas que necesitábamos aclarar. Edward, hemos roto nuestro acuerdo original. Habíamos acordado no interferir en la vida privada del otro. Míranos ahora. Habíamos interferido el uno con el otro hasta el punto de no poder caminar derechos. Él bajó la cabeza y dijo en voz baja. Sí. Es culpa mía. Dijiste que no te interesaba. Lo siento. Mentí. Así que planeaste todo esto desde el principio, ¿verdad? ¿Casarte conmigo? Sí. No podía soportar la idea de que te casaras con otro. No sabía si me sentía aliviada o simplemente resignada. Mirando esta cara familiar frente a mí, solté un suspiro silencioso. Edward, si te gustaba, ¿por qué no lo dijiste antes? Edward se puso rígido. Lentamente levantó la vista. Cristina, tenía miedo de que si te decía que me gustabas, me odiarías aún más. Como cuando éramos niños. Solo me apunté a todas esas clases aburridas porque quería pasar más tiempo contigo, pero siempre mantenías la distancia. La abuela decía que podía aprender cualquier cosa rápidamente, excepto cómo hacerte feliz. Me dijo que fuera bueno contigo, pero no se me ocurrió una forma mejor. Todo lo que pude hacer fue pasar el resto de mi vida tratando de demostrar que todo lo que hacía, lo hacía porque te quiero. La voz de Edward era ronca, y sus ojos comenzaron a enrojecerse mientras hablaba. Me conmovió. Solté un sollozo y dije en voz baja. Pero solo he empezado a sentir algo por ti hace poco. ¿Es demasiado tarde? Edward se quedó helado por un segundo. Luego sonrió. Tomó mi mano, su pulgar acariciando suavemente mi palma. Su voz era increíblemente tierna. No es tarde. No es tarde en absoluto. Es años antes de lo que jamás imaginé. Lo miré a sus profundos ojos, mi corazón de repente latiendo más rápido. Si él estaba dispuesto a apostar toda su vida para que me enamorara de él, entonces yo estaba dispuesta a intentar amarlo tanto como él me amaba a mí. Edward, empecemos a salir. Él sonrió y asintió. Vale. Salgamos por el resto de nuestras vidas. El sol de la mañana entraba a raudales en el dormitorio. Se sentía como un nuevo comienzo para mí y para Edward. Epílogo de Edward. Cuando Edward tenía 7 años, una nueva familia se mudó a la casa de al lado. Se paró junto a la valla cubierta de yedra, mirando a través de ella. Una mujer elegante y de aspecto serio hizo un gesto hacia el coche y dijo algo. Un momento después, un brazo pálido y delicado salió del coche. Seguido por un pequeño zapato de cuero con perlas y un hermoso vestido rosa. Edward estaba hipnotizado. La niña que salía del coche era tan hermosa como una muñeca. Incluso su pelo parecía brillar a la luz del sol. Pero la niña mantenía los labios apretados, con su delicado ceño fruncido. No parecía feliz. Vivian corrió y le preguntó qué estaba mirando. Edward observó hasta que el bajo del vestido rosa desapareció antes de darse la vuelta. Miró a su hermana, 2 años menor que él. Acababa de estar revolcándose en el césped con el labrador de la familia, su pelo, que la abuela le había trenzado esa mañana, era un completo desastre. Sacudió la cabeza suavemente, rechazando la invitación de su hermana a jugar. Vivian, ya tienes 5 años. Deberías empezar a comportarte de forma más madura. Deja de jugar todo el tiempo. No pareces una niña en absoluto. Con eso, se alejó con una expresión seria, dejando a una confundida Vivian de pie. Al día siguiente, trajo una caja de galletas caseras de la abuela, cogió la mano de una Vivian arreglada y fue a saludar a los nuevos vecinos.
La señora de la casa abrió la puerta. Invitó calurosamente a los hermanos a pasar. Los ojos de Edward recorrieron la habitación. Señora, ¿dónde está su hija? Oh, ¿te refieres a Cristina? Está en su clase de pintura. Vivian tiró de la manga de Edward. ¿Hay que ir a clase para pintar? Mi mami dice que tu imaginación es la mejor profesora. Puedes pintar lo que quieras. No necesitas clases. Edward sintió la momentánea incomodidad de la mujer. Se levantó para irse, diciendo que volverían a jugar en otro momento. Pero más tarde, Edward descubrió que nunca podía encontrar un momento en que Cristina estuviera libre para jugar. Parecía tener un horario interminable de clases. Era como un robot preprogramado, con incluso la hora del baño programada. Ocasionalmente, cuando él y su hermana jugaban en el jardín, veía un par de ojos observando desde la ventana del segundo piso de al lado. Envidia, celos, fingida indiferencia. Su pequeña princesa no parecía nada feliz. Más tarde, se le ocurrió una idea. Hizo que su abuela llevara a Vivian a invitar a Cristina a su casa. Aunque fuera solo por 20 minutos. A Cristina le encantaban las galletas de su abuela. Una vez, vio a Cristina escondida en la cocina, metiéndose galletas en la boca una por una. Tenía las mejillas hinchadas y migas alrededor de los labios. Cuando la pillaron, sus brillantes y oscuros ojos lo miraron con recelo. Edward se perdió en sus ojos. Quería decir, come todo lo que quieras. Más despacio. Son todas para ti. Pero al segundo siguiente, la niña lo agarró por el cuello y lo aprisionó contra la pared. Lo amenazó con que no le contara a nadie lo que había visto. La presión en el cuello de Edward era incómoda. Le dolía un poco. Pero lo que más le dolió fue descubrir que Cristina, que estaba en pleno crecimiento, no comía lo suficiente. A la madre de Cristina le preocupaba que engordara si comía demasiado. Olvídate de tentempiés como las galletas. Incluso sus comidas habituales estaban restringidas al 70% de su capacidad. Sintió una punzada de dolor en el corazón que no pudo explicar. Empezó a buscar formas de acercarse a ella. Buscando cualquier oportunidad para demostrarle que le importaba. A cualquier clase que ella iba, él se apuntaba también. Su hermana fue arrastrada, completamente desconcertada. Edward, mami dice que la infancia es para ser libre, y el arte es sobre la imaginación. Y realmente no entiendo lo del baile. Quiero decir, aunque tengamos que ir a alguna fiesta, no necesitamos saber danza clásica. Un mes después, cuando enviaron a Vivian a clase de ballet, lloró a mares. Edward la consoló, solo finge que bailas. Todo lo que tienes que hacer es vigilar a Cristina por mí. Pero sus esfuerzos fueron contraproducentes. Descubrió que la única vez que podía obtener una reacción real de Cristina era cuando discutían. Incluso podía conseguir que le gritara unas cuantas veces más. Esta retorcida dinámica continuó hasta que fueron adultos. Edward se hizo cargo del negocio familiar. Las alas de Cristina habían crecido, y empezaba a liberarse del control de su madre. Pero bajo la superficie de su nueva libertad, las cuerdas de un matrimonio concertado ya se estaban atando. Edward fue a ver a la madre de ella. Le dijo a la madre de Cristina. Ha criado a Cristina para que sea tan excepcional. Si su objetivo era que se casara con una familia rica y disfrutara de una vida más lujosa, entonces no necesita buscar más. Cásela conmigo. Yo soy la familia rica. El resto encajó. La protegió, tanto abierta como secretamente. No podía soportar ver a nadie meterse con ella. Ni su madre. Ni su hermana. Vivian no soportaba su comportamiento baboso y autocrítico. Edward simplemente se burló. Se acostumbraría. Seducir a alguien con tu físico solo funciona si tienes con qué respaldarlo. Afortunadamente,
Su cara era lo suficientemente guapa y sus abdominales lo suficientemente duros. Finalmente consiguió tentar a Cristina para que lo deseara. Edward, con cara de inocente, ¿cómo no es eso una forma de enamorarse? Cada noche después de eso, Edward podía abrazar a una Cristina agotada mientras dormía. Cada mañana, antes de abrir los ojos, podía oler el aroma de su pelo. Para él, esa era la mayor satisfacción. Querer a alguien no es difícil. Piensas en esa persona sin intentarlo. Sin ningún recordatorio. No puedes evitar ser bueno con ella. Sin que nadie necesite enseñarte cómo. Lo difícil es encontrar el valor para decirlo, y la determinación inquebrantable para llevarlo a cabo. Afortunadamente para él, siempre había sido constante. Y su deseo finalmente se había hecho realidad.